Buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy, martes 11 de marzo del 2025, en una nueva sesión de coyuntura que organiza Desco todos los martes. Estamos ahora en nuevo horario de 8 a 10 de la mañana máximo. Hemos pedido a Oscar Ugarte que pueda comentarnos el panorama de cómo estamos iniciando el año 2025 en salud, ¿no? Hay algunos temas, ¿no? Recurrentes que siempre se discuten sobre desabastecimiento, sobre calidad de los establecimientos, sobre todo en infraestructura, quejas de las personas sobre el funcionamiento de nuestro sistema, y hay también algunas enfermedades o procesos que están teniendo mayor atención en el último tiempo a partir de la pandemia, como son los temas de la salud mental, la expansión de lo que es la telemedicina también. No sé si Oscar hará algún comentario sobre eso, pero también se dan cambios en nuestras formas de atención, y desde la pandemia también hay un nuevo tipo de enfermedades o incidencia en algunas enfermedades. Y la gestión pública obviamente tiene que responder a ello, ¿no? Oscar Ugarte es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en gestión de políticas públicas por la Universidad de Barcelona, y también tiene otro máster en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Sabemos, creo, para nadie es una sorpresa que Oscar ha sido ministro de salud en dos gobiernos distintos, ¿no? Entre 2008 y 2011 fue ministro durante el gobierno de Alan García, y luego ha sido, en el 2021 fue ministro en el gobierno de transición. Em, Ahí tuvo que enfrentarse justamente con el COVID. Él también ha sido asesor de la presidencia ejecutiva de la Seguridad Social, de la Salud. Ha tenido algunos otros cargos. Recientemente estaba también en la formación ahí, pero es también docente en algunas universidades como la UPC, la Universidad San Martín, y consultor también para fondos multilaterales, y en su paso por ONGs trabajó también con nosotros en Desco. Oscar, muchísimas gracias por colaborar esta mañana con nosotros. Realmente es privilegiado tenerte para que nos compartas cómo está la situación de la salud. Adelante, te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Molvina, por esta presentación, esta introducción y obviamente por la invitación. Un saludo muy cariñoso, un abrazo a todos y a todas participantes, amigos con quienes efectivamente en algunos casos no nos vemos hace mucho tiempo. En la coordinación previa eh, nos pusimos de acuerdo en que el enfoque de esta presentación resalte un tema que propuse, que es el tema de la inequidad en salud, que creo que es un tema central de país, que atraviesa obviamente salud, pero está en todo, ¿no? El Perú no ha logrado, aún en sus mejores momentos de crecimiento económico, reducir las desigualdades, sino, como se sabe, al contrario, se han acentuado. Y no es un problema solo peruano. Todos conocemos que Latinoamérica es, digamos, el subcontinente más desigual a nivel mundial, ¿no?
Y esto tiene que ver obviamente con el modelo, tiene que ver con las políticas y lo que quería era aprovechar esta exposición para plantear justamente el tema de la desigualdad en salud, ¿no? Que creo que es lo más importante, porque vamos a mostrar cómo hemos tenido éxito en varios temas muy importantes, en reducir la desnutrición crónica infantil, en reducir la mortalidad infantil, reducir la mortalidad materna, y eso es positivo, pero los promedios, como sabemos, esconden pues las diferencias y esas diferencias son inequidades muy profundas, muy grandes, que tienen que ser el foco de atención de cualquier proceso de cambio. Y ahora en vísperas de elecciones, cuando se va a instalar el próximo año un nuevo gobierno, creo que hay que plantear en la agenda el tema y a ver cuánto podemos avanzar, ¿no? Voy a apoyarme efectivamente en una presentación, y hemos querido, con lo conversábamos con Molvina en días pasados, poner como título urgente resolver las inequidades en salud. Para entender y mostrar y ver qué caminos se pueden avanzar como país, eh, es inevitable hacer, digamos, un diagnóstico, una presentación de cuál es la situación en el país. Y eh, creo que es una buena entrada identificar tres grandes problemas en salud. Uno primero es la situación de salud, es decir, la situación sanitaria, cómo estamos en salud y con una metodología que creo que es la que expresa mejor la situación de salud porque permite no solo medir la evolución en el país, sino comparar con otros países que son los estudios de carga de enfermedad. Vamos a analizar un poco eso porque ahí está concentrada, digamos, la situación que hay que cambiar, ¿no? Ahora paso luego a explicar qué cosa es esto de la carga de enfermedad. El segundo problema es el problema del sistema. Es decir, no solo la situación de salud de las personas tiene problemas, que los vamos a resaltar ahora, sino además el sistema que existe en el país para enfrentar la situación de salud tiene problemas. Las características más frecuentes que se señalan es que es un sistema fragmentado y que eso contribuye a su ineficiencia, que está fragmentado en sector público, el sector de salud, las sanidades, el sector privado, etcétera, y que eso resta en la capacidad de enfrentar los problemas. Y finalmente se caracteriza, se considera que un problema particular dentro del sistema es la rectoría, es decir, la capacidad de conducción del sistema para enfrentar los problemas sanitarios tiene mucha debilidad, ¿no? Y como sabemos, la rectoría es la capacidad del gobierno del país para conducir. Y esto es igual en salud, en educación, en lo que fuere, ¿no? El concepto rectoría es un concepto básico para entender cómo funcionan los sistemas en una sociedad compleja, ¿no? Como es la peruana. Entonces, estos son los tres temas que vamos a revisar rápidamente, empezando por el primero, que es la situación de salud y carga de enfermedad. Eh, de repente, primero una explicación, no sé si todos están familiarizados con este concepto de la carga de enfermedad, pero la carga de enfermedad se considera como un concepto y un criterio de análisis de salud pública desde hace más o menos 30 años. ¿A qué se refiere? Es de qué se enferma la gente en el país, ¿no? Este, y cómo eso
se caracteriza, se enfrenta, se avanza o se retrocede. Este, por lo tanto, el análisis de la carga de enfermedad es un análisis importante, porque además permite cuantificar y visualizar la problemática. Pero además, medido, eh, porque la pregunta es, ¿cómo se mide la carga de enfermedad cuando son enfermedades tan diversas, ¿no? Es porcentaje de presencia, es gravedad, es la muerte que produce. Entonces, a nivel internacional hay acuerdo, y esto ya es una norma para todos los países, que es a partir del análisis de los años de vida saludables que se pierden. Entonces, este es un concepto muy importante para el análisis de la situación en la salud pública. Es decir, para resumir, cada país tiene lo que se llama una expectativa de vida, ¿no? En el caso de Perú, eso está medido en promedio 74 años. Ese es el promedio de la duración de la vida en el país. Hay algunos que sobrepasan y hay otros que no sobrepasan, ¿no? Entonces se supone que esa expectativa de vida es de años de vida, se miden años saludables, ¿no? Este, pero hay por lo menos dos factores que afectan esa posibilidad como país de años de vida saludable. ¿Cuáles son? Uno, la mortalidad, sin duda. Por ejemplo, si una persona muere a los 70, se considera que el país está perdiendo, si la expectativa de vida es 74 años, está perdiendo 4 años de vida saludable por esa persona. Y por otra persona puede ser que murió a los 50. Entonces está perdiendo 24 años, ¿no es cierto? Y se suman todos los años de vida saludables perdidos por mortalidad. Si por desgracia una criaturita al año de edad tiene una neumonía, está en una zona donde no hay posibilidad de tratamiento y fallece, y tenía un añito, se está perdiendo como país 73 años de vida saludable, ¿no? Entonces, la suma de los años de vida saludables que se pierden por diversas causas, esa es una forma de medición, a lo cual hay que sumar eh, no solo perdidos por muerte, sino años de vida saludable perdidos por discapacidad. Este es un concepto muy importante porque Molvina señalaba el tema de salud mental, ¿no? Y la gran mayoría de los problemas de salud mental no producen mortalidad, salvo los suicidios, digamos. Este, pero se pierden años por discapacidad. Es decir, uno por problemas de salud mental, que puede ser simplemente angustia, o más todavía depresión, como se convierten en temas crónicos, uno tiene discapacidad porque no le permite integrarse al trabajo, a la familia, etcétera. Entonces, todo eso ahora hay metodologías para estimar cuántos años de vida se pierden por estos factores que producen discapacidad. Hay formas de medir. Igual si fuese un accidente y uno termina, digamos, con una lesión que le produce una parálisis de los dos miembros inferiores, esa es una discapacidad. Eso se mide, se cuantifica y se traduce en años de vida saludables perdidos. Pero no solo en forma definitiva, también las formas coyunturales. Eh, una gripe, si una gripe lo saca a uno de la posibilidad de estar integrado al trabajo, a la actividad diaria por 4 días, 5 días, eso se mide. Entonces, al final hay una forma de eh, cuantificar los años de vida saludables que se pierden, o por mortalidad o por
discapacidad. Y ese se convierte ahora en el criterio, el indicador más importante de la salud pública, porque hay múltiples formas, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas se enfermaron por X causa? ¿Cuántos tuvieron dengue? ¿Cuántos han sido afectados por la diabetes? ¿Cuántos han sido operados por X razones? Pero todo eso ahora se resume en un indicador que es años de vida saludables que se pierden por mortalidad o por discapacidad. A eso se le denomina los AVISA. Entonces, teniendo ese concepto, comprenderán que los estudios de carga de enfermedad se convierten en los estudios más importantes para entender la salud pública, ¿no? Y se hacen periódicamente. Como digo, este es un concepto que a nivel internacional se implantó a fines de los 90 y el Perú hizo su primer estudio de carga de enfermedad en el 2008 o 2009, y de ahí se ha hecho periódicamente. El último se ha hecho en 2019 y eso es lo que se muestra en la tabla que está en la pantalla. Eh, con el estudio de carga de enfermedad, esto hay toda una metodología a nivel internacional para hacerlo. Aquí tenemos equipos especializados en el país, ¿no? Esto lo hace el Ministerio de Salud a través del Centro de Epidemiología, el CDC, y es un estudio que está al alcance de todo porque está en la web del MINSA, en la web del CDC, cualquiera lo puede revisar. Entonces, ¿qué cosa nos dice el estudio de carga de enfermedad? En principio, y esta también es una categorización internacional, hay tres grandes grupos de enfermedades para poder ubicar cualquier causa que pueda ser de años de vida saludables perdidos. El primer grupo es lo que en la tabla está como uno, ¿no? Que son enfermedades transmisibles, problemas maternos, perinatales y nutricionales. Todo eso está agrupado en un grupo de enfermedades. Transmisibles que han sido siempre predominantes, sobre todo en los países en desarrollo. El Perú ha sido así por infecciones de diverso tipo, por tuberculosis, por N causas. Era el grupo de enfermedades más importante. Las causas maternas, la mortalidad materna, también por hemorragia, por diversas causas, los problemas alrededor del nacimiento, perinatales, problemas nutricionales como la desnutrición crónica, la anemia, se suman en esta categoría. ¿Cuántos años de vida saludables perdidos estima este estudio de carga de enfermedad del año 2019 se produjo en ese año? 1.090.152 años de vida saludables perdidos. Ya les he explicado cómo es que se calculan, ¿no? Y eso es o por mortalidad o por discapacidad. Eh, el segundo grupo es el de las enfermedades no transmisibles, es decir, las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, el cáncer, en fin, de todas las eh, que cada vez están creciendo más y efectivamente este estudio del 2019 nos muestra que en el año 2019 hubo 4.103.399 años de vida saludables perdidos en el Perú. Pero también hay el tercer grupo de los accidentes y lesiones. Sabemos que más o menos 3.000 personas mueren al año en accidentes de tránsito. Y es un factor muy grande, pero también tenemos pues inundaciones, tenemos incendios forestales, tenemos múltiples causas que producen también años de vida saludable, sea por mortalidad o sea por discapacidad. Y ese es una tercera causa, 608.000. Y miren ustedes que todo esto nos permite tener un indicador, una cifra de años de vida saludables perdidos por discapacidad o por muerte. 5.801.550 es el dato de este estudio. Luego vamos a ver una comparación con estudios anteriores para ver
cómo avanzaba. Pero si queremos medir el peso porcentual de los tres grupos, es lo que está en la segunda columna, ¿no? Las primeras causas de enfermedades transmisibles, maternas, etcétera, 18,8% del total de años de vida saludables que se pierden. O sea, menos del 20%. Antiguamente esto era muy grande, era el 50, 60, 70%, ¿no? Eso ha ido variando y ahora se ha reducido a este 18,8. Y las enfermedades no transmisibles, las crónicas, estas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y otro grupo de enfermedades de ese carácter ha ido creciendo y hoy es el 70%. El 70,7% de los años de vida saludables perdidos es por estas causas. Accidentes y lesiones, 10,5. Entonces, hay dos formas de medir. Uno, porcentualmente sobre el total, y la otra forma es medir por 1.000 habitantes, ¿no? Es decir, se hace una división entre la cantidad de eh, personas que vivimos en el país, y eso como indicador de 1.000 habitantes, entonces este número se traduce en una cifra más manejable y eso se llama razón como medida estadística y son las cifras que están ahí al costado. Entonces, igual las enfermedades no transmisibles son 127,7 años de vida saludable por cada 1.000 habitantes que se pierden. Igual en el caso de las enfermedades transmisibles, 33,9 y las accidentes y lesiones 18,9. Eh, Disculpe que me haya detenido un poco, pero es básico entender esta forma de medición en salud pública, porque esto es lo que permite luego comparar, pero además precisar a dónde debemos apuntar cuando queremos resolver temas. Esto es lo primero. Pero eso mismo se puede calcular por sexo. Antes el cuadro anterior era todos en su conjunto, pero se puede medir por sexo y ahí se ve como el mayor número de ese total de años de vida saludables perdidos se lo pierden los varones, el 53,8% y mujeres 46,2%. Es, Ahí está como número absoluto, está como porcentaje con esta diferencia y está como razón por 1.000 habitantes. Ahora, esta diferencia entre hombres y mujeres es una diferencia que se mantiene y se acentúa. Yo decía al inicio que los años de vida saludables perdidos eran 74 en promedio en el Perú, ¿no? En los países más desarrollados están pues en 80, ¿no? Más de 80, o sea, hay una vida más prolongada. El Perú mismo ha ido creciendo. Si hacemos esta medición, digamos, hace 50 años, la expectativa de vida al nacer no estaba en 74, estaba en 50 y tantos años. Y ha habido momentos que estaban en 40 y tantos años como expectativa de vida, ¿no? Hemos ido ganando años de vida saludables, si se quiere, como país, ¿no? En la medida que se avanza, que hay mejores condiciones de vida, que hay formas de atender los riesgos de salud, etcétera, se va mejorando. Bueno, esta es una primera diferencia en favor de las mujeres, porque ese 74 años de vida saludables perdidos, cuando lo vemos por sexo, es 76 años las mujeres, 72 años los hombres. Y eso cualquiera que vea una pirámide poblacional que publica el INEI, se va a dar cuenta, estas pirámides, ¿no?, donde los de menor edad están en la base y luego por grupo de edad se van reduciendo. Y cuando se hace por sexo se ve que al final, sobre todo en tercera edad, hay más mujeres que hombres, ¿no? Y es por múltiples causas, condiciones de vida, de trabajo, etcétera, que explican esa situación.
Pero también se puede hacer ese mismo análisis por grupo etario, que es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, entre 0 a 4 años, entre 5 a 14, etcétera. Y los adultos mayores se consideran de 60 para arriba, que es obviamente por razones naturales donde se concentra la mayor cantidad de años de vida saludables perdidos, este, como se observa en la pantalla. No voy a entrar ya en los detalles, pero esto es lo que podemos ver en los estudios de carga-enfermedad, ¿no? Una información general, una información por género, digamos, una información por grupos etarios, este, pero también podemos comparar. Entonces, un estudio anterior es del año 2012 de carga-enfermedad. Lo que hemos visto en las láminas anteriores es del 2019. Pero miren, cuando comparamos 2012 con 2019, ¿qué podemos ver? Las enfermedades transmisibles, maternas, etcétera, o sea, el primer grupo de enfermedades, aquí estamos viendo ya los porcentajes, eran el 25,3% del total de años de vida saludables perdidos del año 2012. Las enfermedades no transmisibles el 60,5% y los accidentes y lesiones 14,2%. Si vemos en la columna del 2019, porcentual, eso, enfermedades transmisibles que eran el 25, se ha reducido a 18. Las no transmisibles que eran 60, ha crecido a 70. Los accidentes y lesiones que eran 14%, se han reducido a 10,5, lo que es una ventaja, digamos, ¿no? Pero aquí está claramente, si queremos ganar en años de vida saludable, claro, hay que mejorar en todo, pero a donde hay que apuntar es a las no transmisibles, este, que es la mayor fuente, digamos, de muerte y discapacidad cuando vemos en salud. Esto además nos da un indicador, ¿no? El indicador es cuando lo vemos como razón, o sea, por cada 1.000 habitantes. Y ahí se ve en el año 2019 es 180 años de vida saludable por cada 1.000 habitantes que se pierden. El CEPLAN, ustedes deben conocer el estudio de expectativas para el año 2050, con este análisis de tendencias que hace y plantea escenarios para el año 2050, utiliza ahora este indicador que proviene de la salud pública, que es años de vida saludables perdidos, como el indicador más importante en análisis de población hacia el 2050. Es decir, utiliza este indicador para proyectar una mejoría, reduciendo años de vida saludables perdidos, ¿no? Lo recalco porque a ese nivel está este indicador de salud pública ya en el análisis general, no solo en el Perú, ¿no? Sino a nivel internacional. Eh, bueno, pero todo eso, eh, por lo que explicamos al principio, debemos verlo más allá de esos promedios, ¿no? Sino cómo se expresan teniendo en cuenta las grandes inequidades, las grandes diferencias en el país. Entonces, no voy a mostrar todas las inequidades que hay, pero algunas de las más importantes para ver cuáles son las inequidades que hay que combatir, digamos, dentro de una política en favor de los sectores más desfavorecidos desde el campo de la salud pública. Uno de los primeros indicadores es, por ejemplo, en la atención de salud, un momento central de la atención es el parto, ¿no? Y obviamente ahí estamos hablando ya de género, ¿no? Entonces, el parto se considera el más adecuado cuando es atendido por
profesionales. Y eso obviamente en condiciones materiales de atención adecuadas, de calidad, etcétera. Y la atención del parto por profesionales, aquí se compara 2018 y 2023, la barra azul es en zonas urbanas y la barra anaranjada en zonas rurales. Entonces, en los datos del 2018, la gran diferencia es que en el caso de las zonas urbanas el 41% recibe esa atención, pero en las zonas rurales solo el 15,7%. Esta es la primera inequidad que aparece claramente en las estadísticas sanitarias, ¿no? Los datos de zonas urbanas versus zonas rurales y las zonas rurales eh, 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 en una situación de desventaja. Pero se compara en el tiempo. En este dato, 2023, si bien crecen las zonas urbanas y también las zonas rurales, en el caso de la zona, la atención urbana crece de 41 a 43,6 y las rurales de 15,7 a 21, es decir, crece un poco más incluso. Sin embargo, hay y se mantiene la inequidad, ¿no? Entre la población urbana y la población rural. Pero también visto como grandes regiones naturales, ¿no? Costa, sierra, selva. Este, este es otro indicador, el bajo peso al nacer. Eh, este es un tema nutricional eh, donde se mide el peso de los niños que recién nacen. Un peso adecuado es de 2,5 kilos para arriba. Cuando se considera, cuando un niñito nace con menos de 2,5 kilos, se considera que es un peso bajo al nacer y ese es un problema de salud, porque eso plantea riesgos en su desarrollo inmediato, futuro, ¿no? Este, Cuando esto lo analizamos, y claro, es mejor si el niñito nace con 3 kilos, 3,200, un poco más, pero ya cuando nace con más peso también es un problema. Entonces, lo ideal está 3,200, 3,300, que sería un buen peso al nacer. Pero aquí, como se ve, el 7,4% de los nacimientos eh, nace con bajo peso. Pero ese bajo peso es más, obviamente, eso es lo que muestra la gráfica, en la sierra, también en la selva y menos en la costa. Entonces, otra de las inequidades es la ubicación geográfica por región, porque eso implica otras diferencias, ¿no es cierto? Acceso al trabajo, niveles de ingreso, condiciones de vivienda, etcétera, etcétera. Pero hay que mirarlo así, con estas diferencias, y por lo tanto con estas inequidades en el caso de salud. Esta es una tercera muestra que tiene que ver con las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Como sabemos, la enfermedad diarreica aguda, ahí se pone como sigla, como EDA, ¿no? Este es un dato bien importante porque una enfermedad diarreica aguda en niños pequeños es un alto riesgo de deshidratación y posible fallecimiento por esa causa, si es que no se trata adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí nuevamente la presencia, o sea, lo que se llama prevalencia, ¿no? La cantidad de enfermedades diarreicas agudas que se tienen en el país, en zonas rurales es mucho más que en zonas urbanas, ¿no? Esa es nuevamente una inequidad importante. ¿Por qué? Porque eso está mostrando condiciones de vida diferentes y con mucho más riesgo para la salud en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Esto es, esta gráfica muestra en las infecciones respiratorias agudas, que pueden ser desde las más simples, un resfriado, pero aquí el gran riesgo es la complicación, que pueden terminar en neumonías y las neumonías sí son causa
de muerte o discapacidad, aunque sea transitoria. Y nuevamente la inequidad urbano-rural aparece como un problema serio, ¿no? Que tiene obviamente varias causas, pero esas son las que tienen que aparecer en la explicación de los temas de salud pública, ¿no? Porque eso está hablando posiblemente de mayor acceso al empleo o menor acceso al empleo, sin duda las condiciones de vivienda, si tienen agua, si tienen desagüe, si luz eléctrica, etcétera, lo que se llama en salud pública los determinantes de la salud. Y eso Desco lo sabe perfectamente, todos los estudios desde hace, ¿cuántos? 60 años que van a cumplir ya este año, felicitaciones por adelantado, este, han venido mostrando eso, ¿no es cierto? Es la muestra de las condiciones materiales de vida de la gente que se convierten en determinantes para los efectos de salud, también para educación, también para otras cosas, pero con relación a este tema, esto es central. Este, esta, este gráfico nos muestra lo mismo con relación a la anemia, es decir, por área de residencia, si es urbana o rural. Y además corrido en estos últimos años, ¿no? Tomando 2018 hasta el 2023. La barra azul es la anemia, eh, perdón, ahí está invertido, disculpen. La barra azul es rural, o sea, hay más anemia en zonas rurales que en las zonas urbanas. Hay un error en el gráfico. Pero lo que se quiere mostrar es esta diferencia, esta inequidad. Pero es una inequidad que se mantiene. Es decir, esto no es nuevo, ¿no es cierto? Pero no hemos logrado resolver como país esta gran diferencia urbano-rural. Y este es un tema que arrastramos y que se va complicando. Es decir, este estudio de ese plan para el plan de desarrollo al 2050 nos muestra que la diferencia urbano-rural como población, que hoy es 80-20, va a ser a partir de los años 40 hasta los años 50 y ahí en adelante 90-10, ¿no? Pero ese 10% rural va a seguir manteniendo estas características si es que no se hacen grandes cambios. Y eso repercute en salud, en educación, etcétera, porque las condiciones de vida, empezando por vivienda o el acceso al trabajo, efectivamente no logramos resolver como país. Pero también por regiones. O sea, hay inequidades por zona de vivienda urbano-rural, hay inequidades por región natural, costa, sierra, selva, pero también hay inequidad por regiones. Eso lo sabemos perfectamente, no estoy diciendo nada nuevo, pero hay que evidenciarlo. Y esto es anemia infantil comparando Lima-Callao versus Puno, ¿no? Con los datos de anemia del 2023. Entonces, porcentaje de niños menores de 3 años que padecen anemia, ese es el indicador normal, se mide en menores de 3 años. En Lima Callao es el 40,2% y en Puno es el 65,3%. Para ese año el promedio estaba en 42, creo, el promedio nacional. Pero claro, cuando miramos el promedio, se está escondiendo estas inequidades regionales. Y aquí estoy poniendo dos casos, pero si analizamos todas las regiones, vamos a ver las diferencias. Y además, si analizamos al interior de cada región, porque Puno es ahí 65,3, pero si comparamos urbano-rural en Puno, vamos a tener diferencias bien marcadas, ¿no? Y todo esto tiene que estar presente en los análisis de políticas, porque entonces no bastan las políticas generales, hay que hacer políticas específicas si queremos reducir las desigualdades
que nos cuestan años de vida saludables perdidos para hablar el lenguaje con el cual hacíamos la introducción. Eh, Igual la anemia en mujeres de 15 a 49 años. Claro, ahí la principal inequidad es mujeres versus varones, ¿no es cierto? Los varones no padecemos de anemia, o padecemos menos de anemia que las mujeres, y en el caso de las mujeres básicamente por un problema fisiológico, ¿no? Que la menstruación es un factor contribuyente a la anemia, si es que no se trata adecuadamente. Y si bien en la gráfica la diferencia urbano-rurales podría decirse 0,9%, sin embargo es una diferencia importante por las consecuencias que tiene, ¿no? Entonces, en este caso, ya de entrada, la anemia en mujeres es un indicador de desigualdad de género, ¿no? Pero además ahí se puede expresar en urbano-rural y entre regiones, que son las otras inequidades. O sea, todos estos indicadores los podemos medir por género, lo podemos medir por región natural, costa, sierra, selva, lo podemos medir por zona de residencia, urbano-rural, o lo podemos medir por regiones, ¿no es cierto? Y el otro gran indicador eh, de inequidad son los quintiles socioeconómicos, y que lo vamos a mostrar en algunos de los ejemplos, ¿no? Pero que no siempre se hace, y ese es un problema. Cuando no investigamos en función de quintiles, se nos pasan pues las realidades. Y esa es parte de la investigación, o sea, digamos, del filo que hay que ponerle en las investigaciones. Aquí sí vamos a mostrar por quintiles, porque miren, la desnutrición crónica infantil, eh, no he presentado una gráfica, pero eh, todos recordamos que el año 2000 Naciones Unidas acordó un plan de desarrollo que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Es decir, el año 2000, empezando el nuevo milenio, en Naciones Unidas se acordó 8 grandes objetivos a nivel mundial y todos los países entramos a eso. Eh, Como se recuerda, el 2015 se hizo el balance de eso y se aprobaron otros objetivos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que son los que estamos transitando. Pero en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, uno de los indicadores era el de desnutrición crónica infantil. Y se planteaba que todos los países, con su propia realidad, debían reducir por lo menos a la mitad la desnutrición crónica infantil que pudieran tener en ese país. Para el caso de Perú, los indicadores de línea base, digamos, de los 90 eran 36,5. ¿Qué quiere decir? Que el 36,5 de niños menores de 5 años, porque es en ese grupo de edad que se mide la desnutrición crónica infantil, el 36,5 tenían desnutrición crónica infantil. ¿Qué cosa es desnutrición crónica infantil? Es que los niños tengan una menor talla para la edad, ponderada, porque no todos los niños tienen la misma talla, obviamente, pero eso ya está estandarizado, digamos, y lo que teníamos era eso. 36,5% de los niños menores de 5 años tenían desnutrición crónica. El gran problema de la desnutrición crónica es que eso trae déficit de desarrollo cognitivo, de desarrollo de todo tipo, ¿no? Que ya es irreversible a partir de los 5 años. Entonces, es un indicador muy importante. Había que reducir eso hasta el año 2015 a la mitad. El Perú fue exitoso. De 36,5 lo bajamos a 14.
O sea, la meta era llegar a 18, pero nos fuimos mejor que la meta, a 14,4. El promedio nacional, y todos estuvimos muy orgullosos de ese logro, pero no se midieron lo que ahora estamos midiendo, ¿no? Cómo son las inequidades. Entonces, aquí muestro sobre ese resultado exitoso, pero ya con datos al 2023, digamos, ¿no? Eh, por urbano-rural, que es el gráfico de la izquierda. Entonces, eso que en el promedio nacional al 2015 ya se había reducido a 14,4 promedio nacional, eso en las zonas urbanas era 8,1, o sea, mucho más. Y en las zonas rurales 20,3, lo que quiere decir que en las zonas rurales no logramos la meta, que era bajar a la mitad de lo que era al principio. Claro, sí es respecto de lo que era la zona rural eh, mucho más alta, digamos, en los 90, ¿no? Pero esta es la diferencia urbano-rural. Pero lo más importante es el gráfico de la derecha, porque este es por quintiles. Entonces, miren, el quintil uno, que es el quintil más pobre, tiene 22,7% de niños con desnutrición crónica infantil. El quintil 2, que es el segundo más pobre, ya baja a 11,4, miren, a la mitad. Entonces, ahí hay claramente hay un foco de atención y por lo tanto un eje orientador de políticas, ¿no es cierto? Que es obvio, pero que aquí está demostrado objetivamente. El quintil 3 ya baja 6,8, el quintil 4, 4,4, el quintil 5, 4,3, eh, que, que obviamente eh, es a lo que deberíamos aspirar como país. Es decir, que ese debería ser nuestros promedios. Países latinoamericanos, por ejemplo, Chile tiene en promedio 6. Claro, ahí también tiene sus diferencias, obviamente, regionales, urbanos, rurales, etcétera, y por quintiles. Pero aquí está la demostración, digamos, de lo grave que es la inequidad por condiciones socioeconómicas. Eh, y esta es una de las inequidades más graves, ¿no? Esto es lo que pasó en la pandemia. La mortalidad por COVID. Entonces, lo que se ve acá, la línea azul es el quintil más rico, la mortalidad en el quintil más rico. Y la línea anaranjada, punteada, es el quintil más pobre. Entonces, esa brecha es la mortalidad por injusticia social, ¿no? Por condiciones de vida, de exposición a las enfermedades, etcétera, que se da por quintiles. Y lo podemos desagregar por los 5 quintiles, digamos, pero aquí estamos mostrando lo más evidente, la diferencia en la mortalidad por COVID, por el quintil uno, el más pobre, la línea punteada anaranjada, y el quintil más rico es el en azul. Eh, También el tema del agua potable, si lo midamos por quintiles, ¿no? Esto también lo ha trabajado Desco mucho, ¿no? Todo lo que es vivienda. Pero miren ustedes en esta corrida del 2001 al 2011, en esos 10 años, si vemos el quintil 5, que es la barra anaranjada, arranca con 93%. ¿Qué cosa está midiendo? De viviendas de ese quintil con acceso al agua potable, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede, claro, estando ya en el 93%, queda muy poco margen, ¿no?
eh, y sube de 93 a 95.2, 95.6 en los 10 años. O sea, está en su techo. Claro, uno se pregunta, ¿y cómo puede ser que haya quintil uno que no tiene agua? Ese 5% de... Bueno, son las propiedades rurales del quintil uno, ¿no? Que también tiene dificultades para acceder al agua porque no hay redes, etcétera, tiene otras formas de... Ese es el margen, digamos, también en el quintil más rico, que es el quintil 5. Pero miren la evolución del quintil uno, la barra azul. El 2001 empieza con 44.7. Se supone que en esos años ha habido programas de abastecimiento de agua, desagüe, pero miren cómo el acceso bajó. El 2001 44.7, el 2005 33.9. Es decir, esos años bajaron, que son los años, digamos, a finales del gobierno de Toledo, ¿no? Y luego crece, pero no recupera. Miren, el 2011 el quintil uno está en 43.9 y 10 años antes estaba en 44.7. Entonces, estos son los temas críticos, ¿no? Que son los que tienen que orientar las políticas para el caso de la salud pública. Eh, la vivencia en tugurios, este es otro indicador. Ustedes que trabajan en estos temas saben que este es uno de los indicadores de desarrollo urbano para los ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y aquí estamos mirando esa evolución anterior, del 2001 al 2011, donde la cantidad de tugurios se reduce de 55.8% a 48.3%. ¿Esto qué quiere decir? Es la población urbana que vive en tugurios, un porcentaje, ¿no? Pero sigue siendo la mitad de la población que vive en condiciones inadecuadas desde el punto de vista de vivienda, ¿no es cierto? Y este se convierte obviamente en uno de los temas claves también. Y un indicador macro que no es sanitario, que todos lo conocemos, es la evolución de la pobreza. Entonces, aquí está pobreza total y pobreza extrema en una corrida del 2004 al 2023, o sea, 20 años, ¿no es cierto? La pobreza total a inicios de la primera década del siglo, con datos, esto todos son es una publicación del Instituto Perón Economía, pero son los datos del INEI, etcétera. Tenía 58.7, casi el 60% estaba en pobreza en el país, ¿no? A inicios del año, de la década, del milenio, digamos, de los 2000, que se reduce progresivamente desde 58.7 hasta 20%, ¿no? Los años 2017, 2018, son los años donde la pobreza se reduce más. El año 2019, digamos, 20.2, es se redujo a la quinta parte. Fue una reducción muy importante. Pero luego viene esta crecida, vinculado con la pandemia en los años 2021. Pero miren, el año 23, ese es el dato que ya todo el mundo comentó en su momento, 29%. O sea, este es evidentemente un tema de inequidad social que en el caso de la pobreza extrema es mucho más notoria, ¿no es cierto? Porque empezó el 2004 en 16.4, luego fue bajando, bajando, bajando a 3.8, 2.8 ha sido el punto menor de pobreza extrema y ahora estamos en 5.7. Bueno, no, la medición del 2024 no la sé,
pero es obvio que en pobreza hemos retrocedido, en indicadores de pobreza hemos retrocedido y eso es un determinante de la salud importante. En esta tabla están concentrados datos sobre mortalidad materna que junta tres desigualdades, digamos así. Eh, la diferencia de regiones naturales, costa, sierra, selva, la diferencia de zonas de residencia urbana, rural y la de quintiles. ¿Qué cosas son las cifras que se muestran ahí? Claro, se está comparando los años 2002, 2006 y los años 2007, 2011. Cuando se agrupan varios años es porque el análisis de la mortalidad materna este, no, no se hace un año específicamente, sino se juntan años para tener una mejor visión, porque la cantidad de muertes maternas, como cifras absolutas, no son muy grandes. Entonces es necesario juntar para que estadísticamente se pueda medir. Entonces, mirando la segunda, la de 2007-2011, ¿qué cosas son esas cifras? Esas cifras son el número de muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, así se interpreta. Este es un estudio de una doctora Lucy del Carpio, que es especialista en esos temas, que trabaja en el Ministerio de Salud y que fue publicado en la revista del Instituto Nacional de Salud. Pero ¿qué cosa es lo que muestra? Que en la costa, en este segundo grupo de años, 2007-2011, han habido 56,4 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Pero en la sierra era 152, o sea, 3 veces más. Y en la selva, 137,5, o sea, más del doble, ¿no? Es la diferencia por regiones naturales. Si medimos las zonas urbanos-rurales, igual, en la zona urbana era 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y en la zona rural 161, o sea, 2,5 veces más. Y si medimos por quintil de pobreza, es obvio, ¿no? El quintil 1, el más pobre, 188,7 muertes por 100.000, mientras que el quintil 5, prácticamente la cuarta parte, ¿no? 58,5. Bueno, estos son los datos que requieren, eh, digamos, análisis eh, para poder definir políticas. Esto es en el caso de la diabetes, que es una enfermedad crónica, es una de las que actualmente causa más años de vida saludables perdidos, ¿no? En esta tendencia creciente. Y aquí, obviamente, se ve una cosa inversa, pero que hay que mostrarla, porque los quintiles, de repente los colores se confunden, pero la línea de abajo, el azul de abajo, es el quintil 1, el más pobre. Y el de arriba, que es un celeste, es el quintil 5, el más rico. Entonces, la diabetes efectivamente golpea más, es decir, golpea a todos los quintiles, pero golpea más a los estratos más acomodados. Y eso es por estilos de vida, por nivel de consumo, ¿no? De alimentos procesados, de harinas, etcétera, etcétera. Entonces, está claramente el quintil 5, el más rico, en la línea de arriba, ¿no? Que es el que más ha crecido en la incidencia de diabetes en el país en esta corrida del 2014 al 2022. Entonces, además, es importante ver la tendencia, ¿no? No mirar solo en un corte, en un año determinado, sino ver la tendencia, porque eso es lo que permite definir mejor las políticas. Bueno, dentro de ese marco de las inequidades que permiten comprender mejor lo que explicamos como estudio de carga-enfermedad, hay que ver ese segundo gran tema que son el sistema.
cómo es que el sistema contribuye a las inequidades o lucha contra las inequidades. Y voy a poner nomás algunos datos, disculpe que esta de repente no se visualiza bien, les voy a explicar qué significa esto. Este es un análisis de los recursos humanos en salud, que es uno de los componentes importantes del sistema, ¿no? La organización del sistema tiene en la disponibilidad de recursos humanos, es decir, de médicos, de enfermeras, etcétera, etcétera, un elemento fundamental. En general tenemos un déficit, es lo que quiero decir. Pero este es un indicador con una medición del año 2018. Cada barra es una región, cada barra horizontal. Yo les voy a explicar porque probablemente no se visualiza bien, pero les voy a dejar la presentación para que luego lo puedan analizar. Y es con datos oficiales del Observatorio de Recursos Humanos. Entonces, la primera línea superior es Perú. Y ahí están los colores que componen la barra, son los tres grupos profesionales más numerosos: médicos, enfermeras, obstetras. Pero están incluidos también las otras profesiones que son números menores. Pero a nivel Perú había 34,5 profesionales por cada 10.000 habitantes. Ese es el indicador, 34,5. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que se tenga 45 profesionales por cada 10.000 habitantes. O sea, acá ya tenemos un déficit de una tercera parte. Tenemos 34,5 y debiéramos tener 45. Pero el problema principal, y es el enfoque con el cual estamos mirando las cosas, es la inequidad. Y como ustedes ven, las barras son muy diferentes, ¿no? Pero miremos nomás la segunda barra. La segunda barra, después de la superior, que es Perú, es Piura. Y Piura, como sabemos, es el departamento más poblado después de Lima. ¿Y cuánto tiene Piura en cuanto a profesionales por 10.000 habitantes? Tiene 21,4. Es el que menos tiene en proporción. Decíamos, el promedio en Perú es 34,5, el ideal es 45. Piura tiene menos de la mitad del ideal, 21,4. San Martín, 21,8. Loreto, 22,3. Cajamarca, 25. Puno, 25. La Libertad, 27. Es decir, los tres departamentos más poblados después de Lima son Piura, La Libertad y Cajamarca. Están en el grupo que menos recursos humanos tienen para enfrentar las situaciones sanitarias que hemos descrito, ¿no es cierto? O sea, también hay inequidad en los recursos para resolver los problemas. Y ahí ya se puede analizar los que están abajo, obviamente son los departamentos que están mejor. Está Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurímac, curiosamente también, y Callao, digamos, son los que están cercanos a la cifra ideal. Eso nos plantea retos en políticas de recursos humanos, hay que hacer un plan nacional de recursos humanos, en fin, ahí hay un conjunto de propuestas que de repente no vale la pena detenernos en ello, pero esta es la forma de enfrentar este tema para reducir las inequidades en la disponibilidad de los recursos para enfrentar las inequidades de la salud pública, ¿no es cierto? Ese es el reto. Pero también hay brechas, hemos dicho primero recursos humanos, el otro gran tema es la infraestructura Claro, y en equipamiento en salud. lugar sobre la situación de la Y salud entonces, aquí este cuadro, esta tabla, la he construido sobre la base de un estudio hecho por el Ministerio de Salud en enero del 2022, o sea, es bien reciente, hace 3 años, que el propio MINSA ha hecho un diagnóstico de las brechas en infraestructura y equipamiento del sector salud. Y como se puede comparar, ¿qué cosa mide? Mide los establecimientos del primer nivel de atención, o sea, lo que hay que fortalecer, porque es lo más importante, mide hospitales, mide institutos especializados,
mide laboratorios. Pero este informe oficial, ¿qué nos dice? De los establecimientos del primer nivel, que son los establecimientos públicos del primer nivel, que son centros, puestos de salud, el total es 8.783. ¿Cuál es la capacidad instalada inadecuada de acuerdo a criterios técnicos? 8.421. Es decir, el 96% de los establecimientos tienen condiciones inadecuadas en el primer nivel de atención. A nivel de los hospitales, el 95%. A nivel de los institutos especializados, el 77%. A nivel de los laboratorios, 96, 96. Es decir, eso es expresión de inequidad. Porque obviamente son más deficientes en las zonas rurales, son en las regiones poco desarrolladas, etcétera, etcétera. Y este es uno de los grandes problemas. Entonces, en cuanto al sistema, tenemos de un lado recursos humanos y tenemos este tema de las brechas. Y el mismo estudio plantea la necesidad de inversión. Por ejemplo, en el primer nivel se dice que la cantidad óptima debiera ser 4.041 establecimientos en el primer nivel, ¿no? Estamos hablando de centros, puestos de salud, los más desarrollados, no hablando incluso de la totalidad. Pero ahí tenemos una brecha que es lo que hay que construir, 1.791, es decir, el 44% tiene que ser construido. En los niveles segundo y tercero, que son los hospitales, también la brecha es 156 hospitales, lo que falta construir es un 41% igual a nivel de instituto especializado. ¿Cuánto cuesta eso? Acá hay una estimación que la hemos tomado del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que es del año 2019, 58.727 millones. Es decir, lo que, digamos, todo el presupuesto del sector salud este año 2025, considerando gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales en salud, es 30.000 millones. O sea, y se requiere 58.000, es decir, y esas con cifras del año 2019, o sea, se supera los 60.000 millones. Necesitamos 2 presupuestos íntegros del sector salud dedicados a inversión para cerrar brechas. Y eso es gran parte del problema. No es que no se haya hecho nada, miren, este es un dato, lo voy a dejar, de inversión en infraestructura realizada, ¿no? Ejecutada entre el 2009 y 2022, para que vean quién invierte más. Entonces, el gobierno, sumado gobierno nacional, regionales y locales, ha invertido en ese periodo, y esto es con datos de la consulta amigable del mes, 16.871 millones. Es lo ejecutado. Lo que estaba aprobado es bastante más, o sea, se ha dejado de ejecutar bastante, pero lo ejecutado, 16.881. Del total de la inversión en el país en salud de 2009 a 2022 es el 61.8%. La inversión de salud es menor, pero está alrededor del 19% del total. Los privados han invertido solo un 10% del total de inversión. O sea, el peso está cargando el sector público, sumando gobierno más de salud, estamos en el 80%, ¿no? Pero las APPs, que es esta otra forma como interviene el sector privado, un 1.2%, obras por impuestos en salud, un 7.8%. En total, 27.318 millones. Pero aún así tenemos brecha. Ese es el gran dilema. Ahí hay propuestas de lo que hay que hacer un plan nacional, hay que involucrar a todos los sectores, etcétera. No vamos a entrar en detalle. Y cierro con esto, que es el tema del financiamiento.
nomás para comparar, ¿cuánto es el gasto en salud comparado con el PBI en los diferentes países de América Latina? ¿Y cuánto es Perú? Eh, Perú es la segunda barra a la izquierda, ¿no? ¿Qué quiere decir ese 5.1? Que el gasto en salud, todos estos son datos al 2020, el gasto en salud era el 5.1% del PBI. Y cuando se dice gasto en salud, es el gasto de gobierno, el gasto de salud, que no se considera que proviene del Tesoro Público, pues son los aportes de los empleadores, ¿no es cierto? Y el gasto privado. Pero la gran parte del gasto privado es el gasto de bolsillo, el gasto de la gente. Cuando se suma todo eso, y eso es lo que se hace para calcular en todos los países, el gasto en salud de Perú es 5.1% del PBI. Si se compara con los otros países, miren, salvo México, que está por debajo de Perú, curiosamente, ¿no? México ha retrocedido. El promedio, es, que es en este caso Argentina, Costa Rica, está en 7.5% de su PBI. Chile está en 8.5%. Brasil, Uruguay están en 9% por ciento de su PBI. Nosotros somos uno de los países que gasta mucho menos en salud y debiéramos crecer. Esto es solo el gasto público y se considera el gasto público el gasto de gobierno más la seguridad social. Porque si bien el aporte en la seguridad social es del empleador, que en gran medida es privado, sin embargo la gestión es pública, por eso se considera como parte del gasto público en salud. Pero comparado con el PBI, el Perú está, al igual que en el gráfico anterior, 3.3, México 2.9, pero miren los otros países, ¿no? Chile, 5% de su PBI, Costa Rica 5.6, Uruguay 6.5. La Organización Mundial de la Salud considera que el gasto público debería ser 6% del PBI de cada país. Nosotros estamos bien atrás, ¿no? O sea, se necesita incrementar financiamiento. Este es otro tema de inequidad en el sistema, que es el aporte financiero en el aseguramiento. En el caso de la seguridad social es el 9% de la remuneración. En el caso del SIS, que es el seguro público, no hay un estimado per cápita, porque debería ser el similar al 9% de la remuneración, que sea la medida que aporte el Tesoro Público al gasto del SIS. Pero no, eso lo establece el MEF por techo fiscal, o sea, no hay criterio técnico para ese financiamiento. En el caso de las sanidades es el 6%, en el caso del privado es por póliza. Esa es una situación inequitativa que hay que superar. Ya nos hemos pasado el tiempo, voy a enumerar nomás propuestas. La necesidad de la ampliación del financiamiento público, particularmente en el caso de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, que es una cenicienta en la salud pública, la situación de las sanidades. Salud también tiene problemas, el propio Estado está cotizando por debajo de lo que le debería cotizar y hay ineficiencia. Y termino señalando que la rectoría debe convertirse en un instrumento importante para enfrentar las inequidades. Esto lo que quiere decir, mirando el lado izquierdo de la lámina, las funciones de rectoría es conducción política. Entonces, la conducción política tendría que estar orientada fundamentalmente a resolver las inequidades. La regulación en el sistema también. El ejercer funciones esenciales, el garantizar el aseguramiento, etcétera, es parte de los instrumentos con los cuales se puede resolver. Y bueno,
Por lo tanto, tenemos no solo una medición general de la situación de salud con los estudios de carga de enfermedad, tenemos estos datos de inequidad que aparecen claramente y son de diverso tipo, y tenemos en el sistema problemas que debilitan más bien la situación y agrandan o agravan las inequidades, pero hay instrumentos políticos para resolver y esos son lo que comprenden las grandes tareas a las cuales estamos enfrentados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. La verdad, tú siempre nos brindas el panorama muy completo, ¿no? Acompañado con las cifras que nos permiten mirar las tendencias y este análisis de por dónde está yendo nuestro país en estos temas y dónde están, en este caso, las brechas, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Todavía tenemos un tiempo para que las compañeras, los compañeros puedan hacerte algunas consultas o comentarios. Con mucho gusto, por supuesto. Yo tengo una Oh, pequeña pregunta. Primero, adelante, muchas Pilar. gracias, muy completo, te lo agradezco. Mi duda es por qué la anemia ha bajado tan poco en un periodo tan largo que has presentado. Es decir, tanto el rural como el urbano bajan menos de un punto. Uno baja medio punto y otro casi 0,8. Y la segunda tiene que ver también con la anemia, es decir, por qué en el cuadro que presentaste la anemia es mayor en el sector urbano que en el sector rural. Gracias. Eh, Pilar, Alex, Ahora sí. juntamos unos cuantos comentarios, Oscar. Sí. Entonces vamos con Muy Mariela y bien. después con Alex. Sí, es una breve pregunta. Simplemente, Oscar dijo que, bueno, en el Perú hubo en el 2015 5% de desnutrición infantil y luego esa cifra se ha incrementado. Y lo que no sé es, ¿aquí es un tema de gasto o es un problema de gestión de gobierno o eficiencia? ¿O se atribuye a ambas cosas? Si podrías ampliar un poquito eso. Gracias. ¿Cómo no? Alex. Sí, muchas gracias por la presentación, muy completa y con tanta data que es un poco difícil plantear una pregunta en concreto, pero sí tengo dos tipos de preguntas que son distintas, ¿no? La primera tiene que ver con esta brecha que existe al final sobre la disponibilidad de profesionales de salud. Entonces, ¿esos datos son los datos en el sistema del Estado o son los datos en general? Entonces, el problema es una brecha de salud que afecta al conjunto de la población desde la atención del Estado o es una brecha que tiene que ver con, lo vamos a decir así, la producción de especialistas tanto en el público como el privado. Entonces, si es que el tema es, de repente el sistema de salud nacional no tiene, pero en general la atención se está haciendo más privada o en realidad hay claramente un déficit de profesionales. Entonces, la pregunta es, bueno, hay un déficit de profesionales, ¿cómo se ven las perspectivas? ¿Estamos apuntando a cubrir esas brechas o no estamos apuntando a cubrir esas brechas, ¿no? Y lo otro es, bueno, aunque la pregunta puede parecer un poco obvia, en realidad es, bueno, ¿cuáles son nuestros problemas de rectoría? Es decir, ¿cuáles son los cuellos de botella de la rectoría? ¿Es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de que no se ven claramente los problemas? Yo escucho de cuando los comentarios y el doctor Huerta dice que todo el tiempo, el Perú era un ejemplo en la campaña de vacunación y de pronto ya no lo somos más, ¿no? O sea, entonces todas estas mejoras que se han logrado en el pasado, de repente están ahorita revirtiéndonos sin que nos demos cuenta, justamente con todas esas enfermedades de transmisión que han claramente disminuido, ¿no? Entonces yo planteaba un poco más bien una pregunta hacia las expectativas del futuro. ¿Tú crees que las tendencias están pronunciando o estamos viendo en algunos casos una reversión? Gracias. Gracias, Alejandro. Alex, Yolanda. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias, Oscar. Súper completa tu exposición, pero también tremendamente preocupante, ¿no? Eh,
no sé en dónde estamos peor, si en educación, en salud, bueno, en todo realmente. Es muy apabullante, son muy apabullantes las brechas que he señalado por ámbito rural, urbano, pero también todos los problemas, con razón tomando como categoría de análisis el género, ¿no? Y eso que no hemos hurgado más profundamente en este cruce de mujeres, indígenas y por pueblo originario, etcétera. Es tan apabullante la realidad que mi pregunta es bastante compleja porque ¿por dónde empezar con el hilo de la madeja de los muchos problemas que tú has presentado, Oscar? Es decir, estamos en un proceso eleccionario que no nos ofrece ninguna esperanza, en un contexto político en crisis profunda, con pocas capacidades desde el progresismo y la izquierda de presentarnos y de posicionarnos como alternativa. Pero si se te preguntara a ti como experto y como ex ministro con mucha experiencia, ¿por dónde tendríamos que empezar? O sea, si en este momento tuviéramos la posibilidad de llegar al poder, de que un gobierno progresista, defensor de derechos llegara al poder, ¿por dónde tendría que empezar para caminar hacia que se alcance el derecho a la salud como un derecho para todas y para todos? O sea, desde la defensa de la salud pública, ¿no? Gracias. Gracias, Yolanda. Beto, me parece que querías hacer uso de la palabra. Buenos días a todas y a todos. Un saludo a Oscar y gracias por la exposición. ¿Cómo está, Beto? Después es francamente terrible, ¿no? Pero en fin, ¿no? Yo quisiera preguntarte, tú puedes ser, o sea, hay un proceso de involución, ¿cierto? Últimamente todo se está cayendo. Y el mejor ejemplo que expresa es lo que pasaba ayer con el incendio y los bomberos, ¿no? Que dijeron que se iban a ir el lunes, iban a dejar el sitio porque se requería otro tipo de trabajo, que es la demolición. Y finalmente se han quedado. Y han dado una media explicación, ¿no? Y lo que muestra es que ninguno se quería hacer cargo del incendio, ni defensa, ni el municipio, etcétera, etcétera. O sea, aquí nadie se hace cargo de nada. Y eso me parece que ocurre en todos los sectores. O sea, no puede ser que el aeropuerto tenga fallas hasta ahora, luego de 20 años de construcción. La falta de regulación. la- Hay todo un problema administrativo, no sé cómo calificarlo, político, de lo que vivimos ahora, ¿no es cierto? Y que en el caso de salud es también es terrible. O sea, acabo de someter a un análisis y realmente el- eh, las clínicas es un sistema, en mi opinión, de saqueo, ¿no? Los medicamentos te cuestan 3 veces más caro que en las farmacias normales. Nadie regula nada en realidad, ¿no? Por el lado de la salud privada, por ejemplo. Nadie regula esas cosas, o sea, se ha visto muchas veces problemas, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay un problema político-administrativo, ¿no? Y no hay gente capacitada lo suficiente, con cierta autoridad, además, que el Ejecutivo tampoco la incentiva por los problemas que hay en estos momentos en la salud, pero también en el transporte, los puentes se caen. Me parece que estamos en un momento, cuando termino, de involución, ¿no? De deterioro creciente en el país. Y los datos que tú muestras ratifican esta idea del retroceso permanente. En parte por COVID, pero también el COVID ya pasó. Es un poco mi reflexión luego de... Porque lo que pasa en salud pasa en transporte, ¿no es cierto? Lo que pasa en salud pasa en educación. Entonces, todo es un problema que requiere más millones, más, y en realidad de ahí no salimos, ¿no? O sea, por eso creo que hay un problema político-administrativo, ¿no? O sea, se requiere una política fuerte con gente capacitada que lleve a cabo eso, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, creo que no hay un compromiso de la propia administración respecto a los problemas. Y el caso, como te decía al principio, del incendio lo demuestra.
lo demuestra. O sea, era patético ver a los 5 dirigentes de bomberos de Lima dando explicación por qué se quedaban. Y era una especie de... Nadie sabía por qué se quedaban. Y demostraban que efectivamente nadie se quería hacer cargo del incendio, como nadie se quiere hacer cargo de la salud, de la educación, del transporte, la vivienda en este país. Esa es mi reflexión gracias a tu reflexión, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Beto. No tengo más manos levantadas y estamos ya también con los tiempos, pero quería aprovechar, Oscar, dos cositas. Escucho cada vez más frecuentemente a las personas comentar que el SIS funciona mejor que el de salud, o por lo menos te atienden de inmediato, hay más oportunidad que en el seguro, que puedes estar un mes para una cita. Si tiene algo que ver con lo último que menciona Beto, o sea, la gestión de los servicios, o por qué podría estar ocurriendo esto, o la cantidad de personas que son atendidas por un SID debe ser además mucho mayor, ¿no? Que en el seguro. Y quería saber si tú debes también saber si esta salida de USAID y de la plata del gobierno americano estaría afectando algunos gastos o inversiones del gobierno en la salud. Ok. Tienes una lista larga de preguntas, Oscar. Sí, Te sí. escuchamos atentos. A ver, más o menos en el orden como han sido presentados, ¿no? Este, Ariela estaba preocupada por los datos de la desnutrición crónica infantil y su evolución. Eh, Empecemos porque la desnutrición crónica infantil es un indicador muy estable. Es decir, mejorar o empeorar la desnutrición crónica infantil toma tiempo. La anemia se cambia en meses. O sea, se puede recuperar anemia en meses en una determinada zona y hay cantidad de ejemplos y en otros meses se cae. La desnutrición crónica infantil es más estable. ¿Por qué? Porque es la talla. No, el indicador es la talla. Entonces, no es que los chicos crecen y se reducen porque cambien las condiciones, digamos, económicas o sociales, ¿no? En ese sentido, es un indicador que pesa más en el tiempo. Y por eso es uno de los mejores indicadores de salud en un país, porque nos está mostrando las cosas en el largo plazo. La desnutrición aguda se mide por el peso del niño, y eso sí varía de semana en semana. Un chiquito de, vamos a suponer, 6 meses, que pesa 6 kilos, si está una semana con diarreas, va a perder por lo menos 1 kilo, es decir, el 20% de su peso lo pierde, pero se recupera también rápidamente, ¿no? Pero las sucesivas desnutriciones agudas llevan a desnutrición crónica, es decir, el crecimiento medido en talla se va afectando. Y eso se convierte en una medida ya casi irreversible después de los 5 años. Hasta los 5 años se puede mejorar y recuperar la talla y el ritmo de crecimiento de los niños, ¿no? Pero después ya no, y ya los efectos se mantienen. Entonces, el Perú fue exitoso en los objetivos de desarrollo del milenio que fueron del año 2000 al 2015, ¿no? Y ahí hemos dicho se redujo de 36.5%, que eran los datos de los 90, no a 18, que era la meta planteada, sino a 14.4.
esta ha seguido descendiendo. No había una reversión, pero se ha lentificado la reducción, ¿ok? Porque, digamos, en esos 15 años, del 2000 a 2015, se redujo de 36 a 14, imagínense, a menos de la mitad. Pero del 2015 a la fecha, se ha reducido de 14 a 11. O sea, y es más duro, ¿no? Porque hay que hacer cambios más importantes, más radicales, y no los estamos haciendo en esa proporción. Entonces, felizmente no ha revertido, no es que ahora haya más desnutrición crónica que en años anteriores, no, pero no ha mantenido la tendencia decreciente que debiéramos tener, porque deberíamos estar alcanzando a Chile, a Uruguay, que está pues en 5, ¿no? De nutrición crónica. Entonces, ese es nuestro reto. Y como, digamos, el sentido de toda la explicación es que ese reto no hay que tomarlo promedial, ¿no? Sino que hay los bolsones de inequidad. Ahí es donde hay que actuar, ¿no es cierto? En esta diferencia urbano-rural. Yo mencioné, porque Pilar me pregunta por qué en zonas urbanas hay más anemia que en zonas rurales. No, el gráfico contiene un error. Ahí la inequidad sigue siendo en perjuicio de la población rural, ¿no? La población rural tiene más anemia que la población urbana, y por quintiles ya hemos mostrado también, ¿no? Eh, no hemos mostrado otro tema que tiene que ver con la inequidad, pero a la inversa, que es la obesidad. Y la obesidad es un problema adicional de nutrición en el país, porque ahora tenemos chicos desnutridos, pero obesos, ¿no? Pero la obesidad afecta más a los quintiles más ricos. Ahí hay un proceso inverso y eso es claramente, ¿no? Eso se llama las disparidades en el nivel nutricional si comparamos 3 indicadores nutricionales importantes. Hemos mencionado desnutrición crónica, hemos mencionado anemia, no hemos mencionado, lo menciono ahorita, obesidad. Y ahora se combinan, entonces, porque hay factores, digamos, que afectan de manera múltiple, para decirlo de alguna manera. Pero los sectores más acomodados están sufriendo más de obesidad. Y también, por eso mostramos otra gráfica más de diabetes, que los estratos menos acomodados, ¿no? Los quintiles más pobres. Ahora, en el caso de anemia, con relación a la pregunta de Pilar, hay que tener en cuenta un dato que se va a mostrar en los próximos meses y va a crear confusión. ¿Cuál es? Que la Organización Mundial de la Salud, a fines del año pasado, en el segundo semestre, ha modificado sus parámetros para medir la anemia. ¿En qué sentido? Porque anemia se venía considerando todo niño que tiene menos de 11 gramos por ciento de hemoglobina en sangre. 11. Entonces, el tener 10.9, 10.8 ya está en anemia, ¿no es cierto? Y así se ha venido midiendo. Pero la Organización Mundial de la Salud acaba de hacer una corrección metodológica y se va a considerar no de 11 para abajo, sino 10.5. Entonces, todos los que estaban considerados anémicos porque tenían 10.6, 10.7, 10.8, ahora ya no son anémicos. Entonces, por un problema formal, se va a reducir la cantidad de chicos anémicos, no solo en Perú, sino en todos los países, ¿no? Y también está haciendo una modificación en la medición de la anemia por altura. Por lo tanto, por ejemplo, Puno, que aparecía con mayor anemia, ahora se considera
que los indicadores deben variar y por lo tanto va a haber formalmente menos chicos considerados como anémicos, porque está variando la forma de medición. ¿Ok? Se ha hecho estimaciones que del promedio nacional, que ahorita está en 41, 42%, se va a reducir sin hacer nada, no por las políticas, sino simplemente por la forma de medición a 27, 28 de anemia. O sea, vamos a tener un escenario diferente para lo cual hay que estar preparados porque va a crear confusión, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta en lo que se refiere a anemia. Alexis mencionaba la disponibilidad de recursos humanos. Esa medición preguntaba él con razón, ¿es solo del sector público o es nacional? Es nacional. Estas mediciones integran la información del MINSA, de salud, del sector privado, etc. Tenemos un déficit de recursos humanos real que afecta a todos, sector público, sector privado, a todos. Estamos enfrentados, por lo tanto, a una situación que es muy crítica, porque para que se tenga una idea, somos más o menos 500.000 trabajadores en el sector salud, incluyendo médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, todo, 500.000. Pero de acuerdo a los estándares deberíamos tener, digamos, 170, 180.000 más. Ese es nuestro déficit como país, pero que además están mal distribuidos, ¿no? Como ya hemos visto, por las regiones. Y cuando hemos dicho que Piura es uno de los que está más, en forma más crítica, mirado como región, pero si miramos al interior de la región, estáis seguro que los pocos que hay están concentrados en Piura y Sullana, ¿no? Por lo tanto, la inequidad al interior de la región también se muestra. Este es uno de los grandes retos, cómo cerrar la brecha en recursos humanos, porque formar, es decir, no se trata de que haya que contratar personal, o sea, no es falta de dinero porque los profesionales están ahí listos para ser contratados, no hay. Con la pandemia se absorbieron a todos y de ahí los que van saliendo van siendo contratados. Entonces, el asunto es formar, pero ese déficit, mira, de esos 180.000, digamos, la mitad son profesionales, la mitad es personal técnico, pero eso quiere decir que el déficit es 90.000 profesionales. ¿Cuántos profesionales se forman en el país cada año? ¿Cuántos egresan de todas las universidades públicas o privadas de todo el país? 14.000. Y la brecha es 90.000. O sea, necesitamos 7, 8 años si avanzamos al ritmo que estamos. Entonces es un gran reto para las instituciones formadoras. Entonces tiene que haber una alianza en una política futuro entre las autoridades de gobierno y las instituciones académicas, porque eso significa plazas, eso significa financiamiento, sobre todo en las públicas, ¿no es cierto? Entonces es un reto grande y este es uno de los graves problemas que tiene que ser enfrentado, así como el otro que también mostré, el de la infraestructura y equipamiento. Eso también toma tiempo, toma años. Entonces, ¿cómo plantear las soluciones? Decía Yolanda, con buen criterio. Hay soluciones de corto plazo y hay de mediano y largo plazo, ¿no? Creo que no es difícil señalar cuáles son sobre las cuales se puede actuar rápidamente y cuáles requieren planes de mediano y largo plazo y compromisos que son prácticamente políticas de Estado, no solo de gobierno, ¿no? Y creo que la importancia de la coyuntura preelectoral actual está ahí, en que se puede, ojalá, llegar a compromisos que puedan tener ese nivel de continuidad en el futuro.
Gran parte de eso, que son sobre todo las de corto plazo, son temas de gestión. Porque efectivamente, como bien decía Beto, se ha caído la gestión pública en general, no solo en salud. Es decir, los últimos gobiernos han tenido graves problemas y tienen graves problemas, ¿no es cierto? Y uno de los problemas, no lo he mencionado, pero todos lo conocemos, es la corrupción. Porque la corrupción lo que genera, aparte de las pérdidas materiales, etcétera, es desmoralización. Y esto es lo que sucede en la gestión pública. Porque ahora incluso hay un enorme temor en tomar decisiones por ser acusado de malversación o de lo que fuere, y muchas veces en forma injusta. Entonces, tenemos un gran problema de la gestión pública que tiene que ser enfrentado con decisión. Sobre todo porque seguramente vamos a coincidir que, sin embargo, el Perú está en una posición privilegiada en lo que podría ser el desarrollo a nivel internacional en los próximos años. Y el tema de China y la ubicación geográfica de Perú y todo esto que se habla de las posibilidades de desarrollo son oportunidades, pero estamos mal armados para eso, ¿no? Tanto desde el punto de vista estructural del sistema político como de las capacidades técnicas que tienen que ser rearmadas. Yo creo que hay una gran debilidad actualmente en las autoridades y en la gestión. Y claro, las elecciones eso constituyen una oportunidad, pero sabemos que no necesariamente puede ser una solución positiva, ¿no? Este indicador que utiliza también CEPLAN, pero que está en el latimbarómetro, cuánto crees en el sistema, ¿no? El Perú es uno de los más descreídos, ¿no? El 70% no cree en el sistema. En el resto de países en América Latina ese es un problema, pero en menor proporción, pero en Perú es bien serio. ¿Cómo ganamos confianza? Ese es todo un tema que seguramente ustedes lo vienen pensando. Sobre la última pregunta que hizo Molina, si este tema USAID afecta, felizmente no. ¿Por qué? Porque USAID ha ido variando ya desde hace años, ya no está financiando programas de salud como financiaba antes, ha estado más concentrado en esto de vida y los problemas con el narcotráfico. Hay otras formas de financiamiento que se pueden afectar, como son más bien la de los bancos multilaterales, ¿no? El Banco Mundial y el BID, esos sí tienen proyectos en salud que pueden afectarse si cambian las políticas institucionales a partir de todos los cambios que está introduciendo Trump. Porque ahí sí hay proyectos importantes de desarrollo de capacidades y de modernización que están iniciándose y que podrían ser afectados. Bueno, hay más temas sobre los cuales sin duda conversar, pero lamentablemente ya nuestro tiempo no nos lo permite. Así que muchas gracias, Molvina, muchas gracias a todos y a todas por esta oportunidad de intercambiar con ustedes y reiterar, cuando gusten, estoy a disposición también. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por acompañarnos esta mañana.